Che, ¿cómo andan? Hoy nos metemos a fondo para desmenuzar las ideas del primer capítulo de un libro que, la verdad, da que hablar. El matrimonio perfecto de Samael Aun Weor. Vamos a ver de qué va la cosa directo al hueso del texto. Mira cómo arranca, sin vueltas. De entrada nomás te planta una declaración de principios que ya te dice todo. Esta frase pone la vara altísima, te fija una meta que es, como mínimo, súper ambiciosa. Bueno, vamos a lo nuestro. ¿Qué es esto de la cristificación? Es una palabra que suena potente, ¿no? A ver, vamos a ver qué significa exactamente para el autor. Y acá está la primera clave, que es fundamental. El libro sostiene que el Cristo no es una persona, un tipo con nombre y apellido. No, es una fuerza universal, un principio cósmico que, en teoría, está al alcance de cualquiera. Entonces, la cosa va por acá. El objetivo final es llegar a asimilar por completo este principio crístico. No se trata de rezarle a alguien afuera, sino de lograr una transformación interna tan pero tan profunda que uno mismo termine encarnando esa fuerza. Bárbaro, la meta está clarísima. Ahora, la pregunta del millón es, ¿y cómo se llega hasta ahí? ¿Cuál es el camino, el método secreto que propone el libro para lograr algo tan gigante? Y acá es donde la cosa se pone interesante, porque el libro te tira sobre la mesa lo que llama la llave maestra, el gran arcano, o sea, el secreto de los secretos para lograr esa transformación. Y bueno, acá llegamos al corazón del asunto, y sin dudas a la parte más polémica de todas. El autor lo llama magia sexual. La práctica, explicada en criollo, consiste en que la pareja detenga el acto sexual justo antes del orgasmo. ¿Para qué? Para no perder la energía creativa, sino para transformarla, para transmutarla. Ojo, que esta transmutación de energía no es que se hace porque sí. Según el texto, este es el interruptor que enciende lo que llama la serpiente ígnea, que es básicamente una forma de referirse a la energía kundalini, a nuestros poderes internos. Ahora, es muy interesante el marco en el que se presenta todo esto. No te lo vende como una religión nueva, una idea sacada de la galera. Para nada. La idea de fondo es que todas las religiones que conocemos en realidad son distintas caras de una única verdad, de una religión cósmica universal. Son como adaptaciones de la misma idea central a distintas culturas y épocas. Y para que quede claro que esto viene de lejos, el texto te tira una lista de nombres pesados de la historia. Te dice que Jesús, Buda, Hermes y varios más. Todos ellos conocían y practicaban este mismo secreto sexual para alcanzar la iluminación. De acuerdo, metámonos un poco más en la cocina de todo esto. A ver cuál es la mecánica y la visión del mundo que hay detrás de esta práctica secreta que nos están presentando. Bien, acá aparece un concepto clave, el descenso a la novena esfera. Primero, te dice que esa esfera de la cábala es ni más ni menos que el sexo. Segundo, la plantea como la prueba de fuego, el lugar donde el que busca la posta, el iniciado, se la juega de verdad trabajando con las fuerzas más básicas de la creación. Y todo este laburo se da en un universo que el libro describe como dual, o sea, de opuestos. Para cada principio de luz hay uno de sombra. Para cada fuerza positiva tenés su contraparte negativa. Y para que se entienda bien esta dualidad, te da un ejemplo perfecto con la energía del amor. Por un lado tenés al ángel Anael, que es el amor puro, la belleza, la creación, y por el otro a Lilith, que es el antítesis, el engaño, el uso destructivo de esa misma energía. Son los dos caminos posibles para una misma fuerza. Y ya para ir cerrando el capítulo, el autor usa una analogía, una historia, que es muy potente. La usa para que nos quede claro el valor que él le da a todo este conocimiento secreto. Te cuenta la historia de un guardia que encuentra un maletín lleno de guita, un palo verde. Como no se da cuenta de lo que tiene en las manos, lo entrega. Y su jefe, recaliente, le dice eso. Lo trata de imbécil por haber despreciado la fortuna que le cayó del cielo. Y ahí está la moraleja, ¿no? Para el autor, que te cruces con la enseñanza del gran arcano es como encontrarte con ese maletín. Y si la ignorás, si no le das bola, estás cometiendo el mismo error que el guardia. Estás tirando a la basura un tesoro que él considera de un valor incalculable. Y así nos deja el capítulo, con una pregunta que queda picando. ¿Es un camino secreto hacia lo divino? ¿O es una forma totalmente radical de entender la fe? Te deja pensando, ¿dónde está la línea que separa la religión de la magia? Una idea para darle un par de vueltas. Nos vemos en la próxima.